Arqueomanía. Bienvenidos a Arqueomanía. Hoy visitaremos el Santuario de Montserrat, donde vamos a conocer su Museo de Arqueología Bíblica, una colección realmente importante, y lo haremos además de manos del Padre Pius, su erudito director del escritorio. Cuadernos de campo. Museo Bíblico de Montserrat. Nos encontramos en el monasterio de Montserrat, un lugar emblemático, bien conocido como centro espiritual, religioso, cultural, turístico, paisajístico, pero es mucho más desconocido el saber, el conocer que alberga en su interior un importante museo de arqueología bíblica. Unir la arqueología con la Biblia es apasionante y hoy vamos a profundizar en esta disciplina. Aunque la aparición de la Virgen de Montserrat se data en el año 880, no sería hasta 1025 cuando el abad Oliba autorizara el primer monasterio sobre la antigua ermita. Durante 1000 años, este santuario ha sido un referente espiritual y cultural para Cataluña y España, con una prolongada influencia en toda Europa. Se encuentra enclavado en las alturas del macizo de Montserrat, cuyas bellísimas formas geológicas lo convierten en un lugar único y probablemente sagrado desde la más remota antigüedad. Los monjes benedictinos, desde la fundación del monasterio, desarrollaron una fructífera actividad intelectual y cultural, fruto de la cual podemos disfrutar de su biblioteca, de sus museos y de su escolanía. Hoy conoceremos el Museo de Arqueología Bíblica, su colección más singular, dirigida por el erudito padre Pius Ramón Tragán. El concepto de scriptorium y esta colección de antigüedades bíblicas, de arqueología bíblica, ¿cómo se relaciona? El scriptorium bíblico actual es el que se ocupa de que los objetos que hay en el conjunto arqueológico del Padre Ubach sean estudiados y publicados. Estamos, por tanto, ante un trabajo enorme, ¿no? Y un concepto de arqueología bíblica. Sí. ¿Qué significa la arqueología bíblica? Es una sección o una parte de la arqueología en general que está relacionada con la Biblia, en el sentido de que los objetos arqueológicos bíblicos quieren esclarecer, explicar y demostrar el contexto arqueológico que permite comprender la Biblia de una forma no solamente estrictamente religiosa, sino religioso-cultural. Piensen que esta colección nació en el momento en que el estudio de la Biblia pasaba de la simple espiritualidad a su relación con la cultura y la historia donde nació. Por ejemplo, muchos textos del libro de los Proverbios, que es un libro sapiencial, se encuentran en las culturas de Egipto y de Mesopotamia. Es decir, Israel no vivía aislado, sino que los sabios de Egipto y los sabios de Mesopotamia inspiraban a los sabios de Israel. El Scriptorium abarca 3 grandes colecciones. Por una parte, la colección de arqueología bíblica, creada en 1911 y compuesta por unas 5.400 piezas, egipcias, mesopotámicas, sirio-palestinas y chipriotas. Por otra parte, el archivo fotográfico, creado por el padre Ubach y que consta de unas 600 placas de vidrio y unos 5.000 negativos, perfectamente clasificadas por su creador. Y por último, la Fundación Roca y Puig, que custodia unos 1.500 papiros, algunos de incalculable valor histórico. Hay 4 grupos arqueológicos importantes. El primero, porque también es el más antiguo, es la Mesopotamia. Y la relación de Mesopotamia con la Biblia está en Abraham, que nació en Ur de los Caldeos. La segunda es Egipto. Egipto, el lugar donde Israel estuvo cautivo durante 4 siglos y que seguramente adquirió en Egipto una mentalidad y una cultura
que la Biblia luego expresa. Otra fuente arqueológica es Chipre, pero esta es más para el Nuevo Testamento. Y luego la otra gran colección es la Siro-Palestina. El padre Ubach es la figura, la creadora de la colección. De la colección. ¿Y cómo la crea? Una primera condición es que él, padre Ubach, sabía las lenguas orientales, el hebreo y el árabe, y entraba en contacto con la gente del país, y por tanto le abrían las puertas. Objetos arqueológicos, las grandes... Perdón, estamos hablando del 1911, 1912... Sí, estamos hablando de los primeros decenios del siglo XX, exacto. El padre Ubach ya viajó por Egipto, por Siria, sí, por Irak, por toda esa cosa. Lo que pasa es que las grandes potencias europeas habían pasado ya antes y se quedaron con los grandes objetos arqueológicos. Y el padre Ubach, que vino después, se quedó con los más pequeños. Además, no estaba subvencionado por un Estado, estaba subvencionado por un monasterio. Es maravillosa, es una historia maravillosa. Sí, y entonces lo que podía él hacer era lo que el dinero a disposición le permitía. Pero esta relación con la gente inmediata le dio muchas ocasiones de comprar. ¿En cuánto tiempo logra hacer la colección? Desde el 1906 al 1951, todavía a finales de los 50 trajo cosas que ya tenía en Jerusalén. Gracias al Museo Bíblico de Montserrat, los estudiosos pueden conocer y comprender mejor los contenidos de la Biblia, gracias a su contexto arqueológico. La Biblia, además de un testimonio religioso y espiritual, desde la más remota edad del bronce, puede ser contrastado hoy en día gracias a los hallazgos arqueológicos. Yo sé que esta pregunta es complicada de resolver. Si yo le pidiera que me dijera qué piezas son, cree usted, de más valor o más singular, o por lo menos la que a usted más le conmueven o le gustan, ¿cuál me destacaría? Es difícil de responder, pero para mí sería la colección de tablillas cuneiformes, que hay unas 1600 tablillas cuneiformes, que son textos antiquísimos de Mesopotamia y que permiten reconstruir la vida, la literatura, el comercio durante 1000 años. Pues en nombre de Arqueomanía y seguro de las muchas personas que nos siguen, le quedamos muy agradecidos por su tarea. Muchísimas gracias. Paisajes arqueológicos. Itálica. Fragmentos. En el laboratorio. Cuando observamos una pieza de gran valor en un museo, pocas veces somos conscientes de su intrahistoria. Parte de esa intrahistoria es el proceso profundo de restauración y análisis que suele soportar antes de ser expuesta. Los materiales de las excavaciones suelen aparecer deformados por las presiones y plagados de diferentes impurezas. Para comprender bien el devenir de la pieza y para poder exponerla o almacenarla adecuadamente, hay que someterla en primer lugar a estudio y restauración. Los avances tecnológicos resultan de gran ayuda en el trabajo de arqueómetras y restauradores. Los ultrasonidos, el láser o las tecnologías de captación de imagen
suponen un impulso cualitativo para el trabajo de los expertos. En Madrid, en la Universidad Autónoma, un laboratorio de materiales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se ocupa, entre otras, de las piezas excavadas en el Turuñuelo de Guareña, un yacimiento tartésico del siglo V a.C. Es un yacimiento con un catálogo de materiales desde el punto de vista arqueológico excepcional. Desde el punto de vista tecnológico son piezas muy buenas, muy bien hechas, con muy buena calidad, y desde el punto de vista conservativo, del estado de conservación en el que están, pues no pasaría de un 3 o un 4, porque son piezas en un estado de conservación, algunas muy malo, otras parcialmente, y solo alguna tiene unas condiciones muy buenas. El entorno en todas las piezas es fundamental. Cómo han vivido y qué condiciones han tenido, y en este caso la inmediatez alguadiana, que supone flujos y reflujos de agua, el estar en unas tierras que han sido y que son de regadío, todo eso genera unas condiciones de conservación de las peores que puedan tener para las piezas de metal. También una cosa muy importante que hay que sumar en este conjunto de piezas es el incendio. El incendio de los materiales arqueológicos metálicos, cuando se sube un incendio de grandes dimensiones como este, las piezas también anotan un deterioro que al final va a pesar en su estado de conservación. El trabajo de limpieza es técnicamente muy complejo. Las piezas que estamos restaurando ahora son todas de bronce y es muy llamativo que el estado cambie de una pieza a otra. Incluso en la misma pieza hay zonas que están muy bien conservadas y que el núcleo metálico se ha conservado muy bien y se puede ver en las radiografías, por ejemplo, y dentro de la misma pieza hay zonas que están totalmente cloruradas y están desapareciendo, se deshacen en la mano. Se juntan todos los agentes de deterioro, especialmente el agua, la humedad. El metal siempre tiende a mineralizarse y a corroerse, y en este caso pues hay zonas que se van perdiendo. Pero las piezas están muy bien fabricadas. En el laboratorio tenemos 2 láseres de limpieza, un long cut switch y un sound free running. Con ellos hacemos la limpieza de las piezas y hemos montado un sistema para poder ver mejor, para que sea más cómodo para nosotros restaurar. Y consiste en simplemente una microcámara conectada a un ordenador, y entonces podemos ver, a medida que vamos limpiando, pues vemos en la pantalla la imagen, y de esta manera es menos dañino para nosotros, porque el láser se caracteriza porque limpia con unos spots que son fuertes, vemos una luz todo el tiempo y entonces es cansado. Tenemos las gafas, nos protegemos con las gafas, pero es cansado de estar un tiempo y cansa. Y en cambio con la pantalla pues es mucho más cómodo. El proceso de caracterización de los materiales con los que se construyen las piezas y su origen suele ser desarrollado por físicos. En el SECIR tenemos fundamentalmente 2 técnicas de análisis, la fluorescencia de rayos X y una espectroscopía de plasma inducida por láser. Son 2 técnicas de caracterización elemental que sirven para determinar la composición elemental de los objetos. Por ejemplo, en el caso del Turuñuelo, la mayoría son piezas metálicas, pues esas técnicas las utilizamos para conocer la aleación de esas piezas, si tienen cobre, si tienen estaño, si hay alguna pequeña cantidad de plomo. Y además, como aquí se hacen trabajos de restauración, pues estas técnicas a veces también nos permiten identificar elementos de la corrosión o depósitos debidos al enterramiento. Los análisis y el procesamiento de imagen gracias a los escáneres permiten ver detalles inapreciables a simple vista y la no necesidad de manejar el original. Es un escáner 3D y entonces tenemos el proyector, las cámaras y la mesa giratoria. Y entonces el escáner 3D funciona por luz estructurada. Lo que hacemos es escanear la pieza antes de restaurarla y después, y así podemos saber la cantidad de materia que hemos quitado y el resultado final. Lo utilizamos normalmente para piezas pequeñas y pues podemos ver las marcas de fabricación, por ejemplo. Es una de las cosas que se puede ver con el escáner 3D. Hay que pensar cada vez más en la arqueología de laboratorio. Ahí está la ciencia y el camino a la verdad. Palabra de arqueólogo. Opus Tessellatum. La técnica romana para construir mosaicos recurría habitualmente a la formación mediante el uso de teselas. Las teselas son pequeñas piezas que, unidas,
forman el puzzle completo del mosaico. Esta técnica musivaria, o lo que es lo mismo para hacer mosaicos, tenía versiones como el opus vermiculatum, que empleaba fragmentos más pequeños. Se utilizó durante cientos de años. Hubo épocas en las que predominó el blanco y negro. A medida que avanzaba el imperio, se extendió el uso del color. Historias de la arqueología. Prehistoria en Gran Canaria. La historia de la llegada de los primeros habitantes a las Islas Canarias recuerda un poco a Rapa Nui, en la isla de Pascua. Una población lejana que se establece en un lugar oceánico y no vuelve a practicar la navegación de altura. Un grupo humano que voluntariamente permanece aislado del mundo, en su paraíso o en su purgatorio. Estas poblaciones, cuando llegan aquí, quizá en una primera arribada que toca todas las islas, no podemos descartar que haya arribadas que llegan solamente a algunas islas, bueno, pues por la razón que fuera, sí conocían la técnica de navegación, sí llegaron por sus propios medios y no traídos por navegantes, que es una opción que también barajamos, perdieron esa técnica de navegación. ¿Tiene algo que ver con el mundo de los tabúes, de la ideología, del simbolismo? Pues no lo sabemos, pero luego llama la atención. El hecho es que efectivamente cada isla evoluciona de una manera ensimismada, aislada, en medio cerrado, hasta que prácticamente se produce el momento del redescubrimiento, como se llama, europeo. ¿Fueron los primeros canarios una tribu bereber castigada por un emperador romano al destierro? Las poblaciones que llegan aquí son poblaciones que conocen al mundo romano, han conocido el mundo púnico, conocen los metales, pero eso no lo tenemos reflejado aquí. Porque vamos a sus poblaciones del Atlas que no estaban muy romanizadas, que no estaban muy punicizadas. Pero claro, si son pobres pastores, por decirlo así, ¿por qué los traen aquí? Un intento de colonizar islas, un intento de tribus levantiscas que las extraditan, por decirlo así, las ponen en esta isla para que no den la lata, de alguna forma no molesten en el territorio romano, en el territorio conquistado, no sabemos. Desde la antigüedad, la existencia de las Islas Afortunadas era una suerte de secreto entre los ilustrados. Desde tiempos de Alejandro ya se hablaba de romper las cadenas del océano, del non plus ultra. Es bastante probable que los fenicios navegaran hasta aquí, aunque todavía faltan evidencias para afirmarlo sin dudas. En la actualidad existe una especie de consenso. Las islas habrían sido pobladas en torno al inicio de la era, es decir, hace unos 2000 años. A través de los análisis genéticos podemos ver que existe una primera arribada de población que viene del norte de África, que va a ir ocupando progresivamente las islas, pero también el ADN nos indica que hay algunas islas, sobre todo las más orientales, como pueden ser Lanzarote o Fuerteventura, que recibieron aportes de población una vez ya colonizadas las islas por esos primeros pobladores del norte de África. Las fuentes tardomedievales y modernas tampoco terminan de aclarar fechas y situaciones de los aborígenes a la llegada de los cristianos. La arqueología es, pues, la mejor fuente para ir completando este relato en construcción. En el caso de Gran Canaria, los datos son concurrentes entre una sociedad muy jerarquizada, muy estamental, en que hay un poder político y religioso monopolizado por una élite aristocrática, diríamos hoy, por una suerte de linaje, de clan emparentado, son todos parientes, y esto se centra a la vez por el político y el poder religioso. La gran variedad de situaciones, solo en la isla de Gran Canaria, aconseja que hagamos un despliegue preliminar para tener una imagen más o menos global del mundo prehispánico de las Canarias. Los textos de los primeros castellanos hablan de los aborígenes canarios como de adoradores del sol. En una vereda de la Caldera de Tejeda, en una cueva que se empleó como corral durante décadas, fue descubierto un verdadero calendario astronómico hace apenas unos años.
Hemos llegado al filo del amanecer para comprobar el prodigio. Nosotros consideramos que se trata de un almogarén. El almogarén es un término que empleaban los antiguos canarios y que recogen los primeros cronistas para definir los lugares de culto y de ritual que ellos celebraban. Este santuario, este almogarén, está situado en una de las rutas de los sagrados hacia el interior de la caldera de Tejeda. Esto es una cueva artificial, es decir, una cueva que ha sido excavada completamente. Nosotros pensamos que hay un prototipo que se ha diseñado previamente para luego aplicarlo, porque la cueva es de una gran complejidad. Para hacernos una idea, en planta la cueva es como si fuese un cilindro, más o menos, que tiene 2 dependencias laterales y queda rematado por una cúpula excavada casi a 5,5 metros de altura del suelo. La cueva fue construida de tal manera que está orientada hacia determinados eventos astronómicos en el horizonte local que domina este espacio, ¿no? Entonces, ellos logran, los canarios que diseñan este tema, que yo creo que es una obra de Faicanes, de este tipo de personajes, logran meter los eventos astronómicos en el interior de la cueva, con lo cual es de una gran precisión lo que suceda. ¿Por qué lo hace? Porque es una cueva que tiene una funcionalidad astronómica para el control del cómputo del tiempo. Entonces, la cueva está orientada de tal manera que desde 2 días previos al equinoccio de primavera ya se anuncia con una serie de puntos de luz en el interior del templo, y a partir de ahí la luz empieza a entrar todos los días hasta desde el equinoccio de primavera al equinoccio de otoño diariamente, y proyecta en la pared una serie de imágenes, que es lo que estamos estudiando, que interactúa con los grabados que están en este plano de proyección que es la pared. A partir de esa fecha, cuando se produce el equinoccio de otoño, puede ser el 22 o el 23 de septiembre, ya no entra más la luz del sol, porque el sol va derivando hacia lo que es la posición más extrema hacia el sur, hacia el solsticio de invierno, ya no entra por la orientación que tiene la cueva, pero sí entran todas las lunas llenas de los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y en febrero, con lo cual podían tener un control del cómputo del tiempo basándose en el sol y en la luna. La cueva funciona al mismo tiempo como un observatorio astronómico, pero al mismo tiempo también es un lugar donde se proyectan una serie de imágenes que encierran un relato relacionado con la fecundidad de la Tierra, que es lo que estamos estudiando en una suerte de lo que es el lenguaje visual. Pero aquí sí nos encontramos nosotros con un relato que dura 6 meses de imágenes que van cambiando de forma y que van interactuando con los grabados, que es lo que estamos en este momento analizando. El risco caído y todo el paisaje prehispánico de la caldera de Tejeda pretenden ser patrimonio material de la humanidad. Razones hay. Al otro lado de la caldera de Tejeda se encuentra la Fortaleza, uno de los yacimientos más impactantes que hemos visitado hasta ahora. Los últimos aborígenes canarios resistieron, según parece, en este escarpado lugar. El entorno es apabullante. La verticalidad de las paredes y sendas es apta solo para los elegidos. Es un paisaje geológico y humano único. El yacimiento de la Fortaleza es de los más antiguos de Gran Canaria y el que más larga o más dilatado ocupación tiene. Tenemos una datación inicial del siglo V-VI, tenemos 2 dataciones de 6 más fechas y tenemos una última del siglo XV. El complejo de la Fortaleza es un gran poblado donde se integran de diferentes formas todos los recursos arqueológicos que podemos tener en la isla, que podemos ver en la isla. Tenemos un poblado de casas, de viviendas de casas de piedra, tenemos cuevas con pintura, tenemos una parte con una necrópolis, tenemos en esa necrópolis tenemos túmulos, tenemos cuevas, pero también tenemos, y lo que estamos destacando, es una parte de santuario, de lugar sagrado, que es la cima de la propia fortaleza, donde hay una serie de grabados, de enterramientos muy antiguos y de unas estructuras muy antiguas que creemos que nos hace pensar que toda la fortaleza, ha sido todo el poblado, que incluye esas casas, esas cuevas, incluso esos silos, era una montaña sagrada. Y queremos que esa montaña, que nosotros llamamos hoy en día la fortaleza, pudo ser o fue parte de Umiaga, que es la gran montaña sagrada del sureste de Gran Canaria. La prehistoria canaria nos conduce por paisajes a los que estamos muy poco habituados en la península. Uno de sus espacios ineludibles es el Museo Canario. Resulta estremecedora la muerte siempre, pero cuando es tan violenta, mucho más.
Se ha documentado un porcentaje de población con evidencias de fracturas craneales producidas por un enfrentamiento o por una violencia interpersonal. Concretamente, de la población que se ha analizado, un 27% presenta traumatismos cicatrizados, lo cual quiere decir que estas personas sobrevivieron. Esta violencia nos está hablando, es el reflejo también de cómo se estructura esta población. Una población fuertemente jerarquizada, en donde la violencia pudo haber sido empleada como un elemento estratégico para tratar de consolidar esas desigualdades sociales y hacer cumplir o por así decirlo, reproducir ese orden social establecido, ¿no? El debate sobre las momias canarias admite matices. Estamos viendo algo, bueno, pues que hasta hace poco, bueno, pues veíamos que las momias que quedan de los aborígenes de Gran Canaria se pensaban que era un ritual funerario específico. Hoy se ha visto que todo el mundo se preparaba de la misma manera y que estos restos momificados que hoy en día conservamos en el Museo Canario realmente van a ser las consecuencias del ambiente en donde se encontraban. Cuevas en donde el microclima ha permitido conservar perfectamente restos humanos, las mortajas en las que eran envueltos, pero también el microclima de las cuevas que tenemos en Gran Canaria han permitido conservar todo lo que son productos elaborados en piel, productos elaborados en fibras vegetales como el junco, o incluso también dentro de los graneros se conservan las espigas del trigo, de la cebada o incluso las lentejas introducidas dentro de sus vainas, ¿no? Hoy sabemos que todo el mundo se amortajaba y que esta es una práctica que está vigente desde las fechas más antiguas en las que llegan estas poblaciones hasta que se produce la conquista castellana. Es decir, podemos hablar de más de 1000 años amortajando a sus muertos y preparando a sus muertos exactamente de la misma manera. Se colocaban en posición de cúbito supino, es decir, boca arriba, posición extendida, y a partir de ahí se envolvían en lienzos de junco o en lienzos de piel. Sin embargo, observamos a través de las momias que conserva el museo cómo la calidad de los lienzos que envuelven a esas personas o incluso la cantidad de lienzos de piel que la envuelven es claramente un marcador de desigualdades sociales. La muerte y sus espacios plantean algunos enigmas en Gran Canaria, como en el llamado cenobio Valerón. Si hay algo bello en la muerte, es en los detalles de los ajuares o en los emplazamientos de las necrópolis. El lugar llamado Maipés, en Agaete, nos deja ante una espectacular necrópolis sobre una colada volcánica. Bajo el pinar de Tamadaba hay unas 700 tumbas, 8 de ellas son grandes túmulos. Tiene una antigüedad de unos 1300 años. Suenan por allí leyendas de demonios antiguos. Muy cerca, en Gáldar, está la célebre Cueva Pintada. El yacimiento de la Cueva Pintada, lo que se contempla ahora bajo esta instalación museística, es una parte de lo que en su momento fue un poblado indígena o prehispánico muy importante en la isla de Gran Canaria. Es el poblado, el asentamiento de Gáldar, que fue un lugar central del mundo indígena prehispánico en la medida que pasaba por ser el momento final del poblamiento nativo, una suerte de capital política y religiosa de toda la isla. Lo que hay aquí es un barrio, un caserío de lo que fuese gran poblado indígena. Si palacios había, entre comillas, lo más parecido a un palacio que hoy conocemos es la Cueva Pintada, el complejo de la cueva y su cámara decorada, que efectivamente tiene una decoración excepcional. Hay una preparación del soporte, el soporte se regulariza, se embadurna con un mortero y sobre ese se pinta. Bien, es una decoración marcadamente geométrica, que está en consonancia con otras evidencias de este tipo de patrón decorativo. Encontramos pues, en las sellos pintaderas o en la propia cerámica. A día de hoy barajamos dos líneas de investigación. Una que lideran sobre todo nuestros compañeros que están trabajando en el mundo de la arqueoastronomía y de los calendarios y la matemática, que piensan que esta decoración pintada tiene bastante que ver con los calendarios, y otra en la que nos vinculamos nosotros, por la que apostamos más en nuestro equipo de investigación, que tendría más que ver con el mundo de la heráldica, de la genealogía, ¿no? La arqueología de las Islas Canarias tiene grandes páginas escritas y muchas por completar. Esto ha sido solo un adelanto. En el próximo capítulo de Arqueomanía os presentaremos el yacimiento de Cástulo, en Linares, Jaén,
y exploraremos la Cueva de los Casares en Guadalajara y la Cueva del Arco en Murcia, junto a sus investigadores en busca de vestigios de la prehistoria.